Buen día amigos, somos estudiantes de la Universidad Privada San Juan Bautista. El día de hoy presentaremos un video que está a cargo por las alumnas Guamán Muñoz, Cintia Tatiana, Guamanita Amaris, Kiara Vanessa, Isacia Arevalo Andrea Nicole, Jon Peña, Yasuri Elizabeth y Rojas Diana Mireya, estudiantes de la carrera de Psicología del cuarto ciclo. Este video corresponde al curso de Neurociencias del Comportamiento. Comenzamos. El día de hoy tenemos como tema a la lista de cotejo, los registros conductuales y la historia clínica neuropsicológica, correspondientes a la semana 7. El primer tema es lista de cotejo. Una lista de cotejo es un instrumento de evaluación preestructurado en forma de tabla. Se aplica con el objetivo de obtener información sobre el proceso de aprendizaje y aplicar las mejoras que resulten necesarias. Este instrumento resulta útil para evaluar no solo conductas o actitudes, sino también productos terminados, tales como mapas conceptuales, cuadros comparativos, exposiciones, etc. Las características que presenta la lista de cotejo son: 1. Su escala de valoración es dicotómica. Solo se presentan dos opciones, estas son opuestas y mutuamente excluyentes, lo que quiere decir que no se pueden marcar las dos a la vez. Por ejemplo, sí, no, logrado, no logrado, presente, ausente, se observa o no se observa. 2. Es de carácter diagnóstico e informativo. La lista de cotejo no se aplica con la intención de asignar una puntuación al desempeño de los estudiantes, sino para obtener información sobre la eficacia del proceso formativo. Esta información permitirá aplicar las mejoras que sean necesarias y resaltarán los puntos fuertes de la estrategia de enseñanza y aprendizaje. 3. Es preestructurada. Los criterios que orientan la evaluación quedan establecidos antes de aplicarla. Entre estos criterios se incluyen las metas de aprendizaje y los indicadores. Y 4, que es un método cual y cuantitativo. La persona que aplica el instrumento observa si el indicador evaluado está presente o no en el estudiante, por lo que entra en juego el aspecto subjetivo del evaluador. Pero los resultados de la evaluación son cuantificables. A continuación presentaremos los tipos de lista de cotejos. Tenemos a los procedimentales, que están diseñadas para evaluar el cumplimiento de una serie de pasos. Por ejemplo, en una lista de cotejos de este tipo para evaluar redacción, algunos indicadores podrían ser: investiga sobre el tema antes de iniciar la redacción. Actitudinales. Están diseñadas para observar la presencia o ausencia de ciertas actitudes de los estudiantes. Por ejemplo, se muestra dispuesto a trabajar en equipo. Y por último tenemos a estrategias grupales. Se diseñan con el objetivo de evaluar la manera en que se desempeñan los estudiantes cuando trabajan en equipo. Pueden evaluar tanto elementos procedimentales como actitudinales. Algunos indicadores podrían ser: se expresa con claridad y coherencia entre sus compañeros de equipo, o el equipo divide el trabajo de forma equitativa entre sus miembros. Ahora, ¿cómo se hace una lista de cotejo? La elaboración de una lista de cotejo tiene 5 pasos fundamentales, las cuales son: 1. Definir qué se desea evaluar. Puede ser un conjunto de actitudes, comportamientos, habilidades o acciones. Pueden ser también un producto terminado como un mapa conceptual. 2. Definir con precisión los aspectos a evaluar. Una vez que sabemos el qué de la evaluación, ahora debemos determinar cuáles facetas del tema a evaluar son las más importantes. Por ejemplo, si el objeto de mi evaluación es la redacción en estudiantes del sexto grado de primaria, un aspecto podría ser la ortografía. 3. Definir con precisión los indicadores. Es el paso más importante del proceso y el que mayor reflexión y análisis requiere. Se trata de definir los indicadores que realmente deseamos evaluar, esos que nos darán la información que estamos buscando, por lo que deben ser concretos y observables y solo los estrictamente necesarios. Y 4. Definir la escala de evaluación. Como ya hemos explicado, esta debe ser dicotómica y mutuamente excluyente. Sin embargo, los términos concretos en que se expresa son de nuestra elección, como por ejemplo, se observa, no se observa, presente, ausente, sí, no, entre otros. Y por último tenemos el quinto paso. Consiste en verter la información en una tabla. En la parte superior debemos colocar la información general, es decir, la ciudad, la fecha, colegio, curso, etc. Más abajo se colocarán 2 columnas, una para los criterios de evaluación y otra para las opciones de la escala evaluativa. Y los criterios de la evaluación deben estar ordenados de manera secuencial.
El segundo tema es registros conductuales. Los registros conductuales son una técnica de medición de las conductas tal como estas ocurren y consiste en llevar a cabo anotaciones del número de veces en que se presenta un comportamiento mediante la observación basándose en los principios básicos conductuales. Podemos destacar distintos parámetros en la conducta que a la hora de valorar tendremos que tener en cuenta. Tenemos, por ejemplo, el número o variedad de conductas. La cantidad de veces que se presenta una o varias conductas en un tiempo o situación determinada. Intensidad. Cuán fuerte o débil es la conducta. Frecuencia. Indica el número de veces que el niño realiza la conducta. Ejemplo, cuántas veces llora al día. Duración. Indica el tiempo que dura esta conducta. Cuánto tiempo tarda, por ejemplo, el niño en levantarse de la cama. Y latencia, que es el intervalo entre la presentación de un estímulo y el comienzo de una respuesta. Tipos de registros conductuales. Tenemos a los registros narrativos, que son descripciones escritas o orales de los acontecimientos observados. Siguen un estilo textual, no tienen estructuración previa que organice la recogida y el registro de los datos, por lo que unos mismos hechos observados pueden ser organizados, categorizados y descritos de muy distinta manera por diferentes observadores. Dentro de los registros narrativos nos encontramos con varios tipos. Tales son registros anecdóticos, que consisten en la descripción de sucesos inesperados, poco corrientes, considerados por el observador como manifestaciones comportamentales de especial interés dentro de la trayectoria conductual habitual de un individuo. También tenemos los registros continuos. En este tipo de registros, el observador escribe todo lo que ocurre con respecto al ambiente y la conducta del sujeto. Se registran todas las conductas del sujeto conforme éste las va emitiendo, es decir, que se registran varias conductas. En este caso no se especifica previamente la conducta que se va a medir. 2. Registro de frecuencia. Consiste en contar el número de veces que ocurre una conducta específica durante un intervalo de tiempo, en un periodo de clase, en un día, durante la comida, etc. Este tipo de registro es apropiado para conductas discretas, es decir, aquellas que presentan un inicio y un final claramente delimitados. Por ejemplo, el número de respuestas, el número de veces que cerró la puerta o que se lavó las manos. 3. Registros por escala de apreciación. Se utilizan cuando se pretende la cuantificación, calificación o clasificación de las actividades de un sujeto según específicas conductas, dimensiones o atributos previamente establecidos. Se basa en técnicas escalares. 4. Registro de intervalo. Los registros de intervalo consisten en la observación y registro de la ocurrencia o no ocurrencia de una serie de categorías conductuales de interés durante intervalos de tiempo. Tales tenemos a muestreo de intervalo parcial, que es la más utilizada. Se registran todas las conductas que ocurren dentro de cada intervalo, independientemente de lo que dure o de las veces que se repitan. Muestreo de tiempo de intervalo completo. En cada intervalo solo se observan las conductas que ocurren todo el tiempo que dura el intervalo, sin interrupción de principio a final. Muestreo de intervalo de punto en el tiempo. Solo se registran las conductas que ocurren en un punto determinado del intervalo. Por ejemplo, las que ocurren a los 30 segundos de haber comenzado la observación. Y por último, el muestreo de tiempo de intervalo de interocasión. Se elige dentro de cada intervalo un punto donde se realiza la observación, variándolo de un intervalo a otro. En cada intervalo solo se registran aquellas conductas que ocurren en el punto seleccionado. Como último tema a tratar, tenemos la historia clínica neuropsicológica. Esta surge de la interacción entre el profesional de la salud y el paciente. Su realización nos permite conocer los antecedentes médicos del paciente, que servirán de materia prima para los diagnósticos y tratamientos posteriores, pues le permiten al profesional evaluar la condición actual del paciente. La historia clínica neuropsicológica es el resultado de una evaluación neuropsicológica que explora integralmente el funcionamiento cognitivo de la persona. Algunos datos legales sobre la historia clínica a tener en cuenta son: el profesional de la salud que acceda a la información confidencial que aparece en la historia clínica deberá mantener, según la legalidad y el código deontológico de profesión, la privacidad y la confidencialidad de dichos datos,
guardando el secreto de cualquier información relevante. También, el paciente tendrá derecho a que quede constancia escrita de cualquier proceso médico en su historia clínica, que además deberá estar identificada con un número único y personal. Por último, el paciente podrá acceder a sus datos siempre que quiera, ya sea recibir una copia de la misma si la solicita. Además, tendrá derecho a la confidencialidad y privacidad de sus datos, siendo además un delito grave el acceso a la historia clínica sin autorización. También tenemos la evaluación neuropsicológica. Para realizar la evaluación neuropsicológica, se utiliza el repertorio disponible de pruebas específicas de tipo clínico o mediante pruebas estandarizadas. También es frecuente la utilización de pruebas psicofísicas, como la escucha dicótica o la presentación taquistoscópica. También las pruebas de neuroimagen anatómica y funcional pueden enriquecer los hallazgos obtenidos a través de los test neuropsicológicos, sustentando o refutando las hipótesis obtenidas. A continuación vamos a ver sobre los elementos y estructura de la historia clínica neuropsicológica. Primero tenemos el anamnesis. Este es el proceso de la exploración clínica que se ejecuta mediante el interrogatorio para identificar personalmente al individuo, conocer sus dolencias actuales, obtener una retrospectiva de él y determinar los elementos familiares, ambientales y personales relevantes. Dentro de la anamnesis se incluyen los datos personales, como por ejemplo los nombres y apellidos, la edad, el sexo, la fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, el estado civil, el grado de instrucción, la ocupación, la religión, la fecha de evaluación y el lugar de evaluación. También el motivo de consulta. Estas son las razones por las que el paciente ha acudido a la consulta de psicólogo, escritas de forma breve y textual. Se incluyen los síntomas, la forma de inicio y posibles acontecimientos asociados a su aparición. También tenemos la situación actual, que no es más que la ampliación del motivo de consulta, pues incluyen datos acerca de los síntomas, forma de inicio y tiempo de la enfermedad. Dentro de la anamnesis también se incluyen los antecedentes personales, que son los problemas psicológicos y patológicos que haya podido sufrir en el pasado. Dentro de los antecedentes personales tenemos a los antecedentes personales patológicos. Aquí se indaga sobre las enfermedades que ha padecido desde su nacimiento hasta el momento actual. Tenemos el desarrollo temprano, el embarazo y el parto, el desarrollo psicomotriz, la adolescencia, la vida sexual y los antecedentes gineco-obstétricos. También tenemos los antecedentes personales no patológicos. Aquí se indaga información acerca de los hábitos higiénicos alimenticios, adicciones o consumo de sustancias psicoactivas. También se va a explorar acerca de la historia académica laboral. Aquí se indaga sobre el inicio y culminación de estudios, el tipo de escuela, las actitudes y la relación con los compañeros. Y respecto al ámbito laboral, se indaga sobre el inicio del trabajo, los cambios de trabajo, la estabilidad laboral o el ambiente laboral. También tenemos los antecedentes heredofamiliares. Estas se obtienen a través de la indagación acerca del estado de salud de los familiares del enfermo. Se toma en cuenta la composición familiar, el rol de la persona en la familia. Y se destacan las afecciones conductuales y psiquiátricas, alcohólicas y toxicomanías, tanto como la ocurrencia de trastornos mentales entre los miembros de la familia. Como segundo elemento tenemos a las pruebas neuropsicológicas aplicadas. Estas son muy variadas y son utilizadas para evaluar las distintas funciones del cerebro, como la memoria, la inteligencia, el lenguaje, la percepción, las emociones, la personalidad y otros aspectos del funcionamiento cerebral. Como tercer elemento tenemos a los exámenes de funciones mentales. Tenemos orientación en tiempo, persona y espacio. Tenemos la atención, si la sostiene, se distrae o si presenta inatención. También tenemos las sextopercepciones, que se presentan frente a algo que se le comenta o alucinaciones. Tenemos la memoria, recuerdos a corto, mediano y a largo plazo. La memoria remota, memoria reciente o la retención y recuerdo inmediato. Tenemos el pensamiento, se tiene que evaluar si el pensamiento es acelerado, retrasado y si se producen bloqueos. Y por último tenemos el lenguaje. El curso del lenguaje aquí se incluye la velocidad, aceleración, retardo asociado al estado de ánimo o la cantidad. También tenemos como elemento a los resultados, al diagnóstico,
Este es el procedimiento mediante el cual el profesional de la salud identifica una enfermedad o el estado del paciente con la ayuda de varias herramientas que permiten definir su cuadro clínico. También tenemos a las recomendaciones. Para muchos psicólogos esto resulta interesante, plasmar las distintas tareas que se ha sugerido realizar al paciente. Asimismo, incluir en este apartado las recomendaciones dadas en cada sesión. De este modo, es posible revisar el plan de intervención para poder redirigirlo a distintos objetivos o contrastar la efectividad de las técnicas y las tareas asignadas para alcanzar las metas del paciente. Y por último, tenemos la evolución del paciente. Aquí se indica cuánto de mejoría o estancamiento presenta el paciente. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy y muchas gracias por su atención.